Hoy nos corresponde el capítulo 9 de Números, capítulo 9. La palabra del Señor tiene mensaje de aliento, fortaleza y esperanza, sobre todo esperanza. En este capítulo 9 se presentan dos eventos de capital importancia para el pueblo de Israel en ese tiempo, para nosotros en estos tiempos, en estos momentos, en estos días, el tiempo que nos corresponde vivir. El primer evento es la celebración de la Pascua. Cuando mencionamos esto, viene a nuestra mente la Cena del Señor. Esta fiesta, esta celebración, la instituyó el Señor como un recordatorio para que el pueblo de Israel recordara que fue sacado de su esclavitud de Egipto, donde estaban sometidos a esclavitud, donde estaban sometidos a el poder de otros sobre ellos, no tenían identidad propia porque un esclavo no es dueño ni siquiera de su cuerpo, no tenían tierra, su país, la tierra que el Señor les había prometido. Pero el Señor, por su inmensa misericordia y por su amor, Él rescató a su pueblo, lo sacó, como lo había prometido, para llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. En esta celebración tiene unas condiciones muy especiales, ¿no? Además de reconocer que eran esclavos, recordar esto, que fueron esclavos, la celebración en sí tiene unos requerimientos muy especiales. Dice allí en el versículo 3, dice, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis, refiriéndose a la Pascua, a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Lo primero que se observa allí es el orden. Dios es un ser de orden, de mucho orden, de mucha disciplina. Establecen las fechas específicas para la celebración. Igual que nosotros tenemos nuestro día específico para celebrar lo que sería la Pascua, que es el primer día de cada semana. Dice en Hebreos 25, Hebreos 10, busquemos allí en Hebreos 10, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, 25, dice, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Puede haber hermanos. Aquí el Señor le hablaba a los hijos, a su pueblo. Hoy en día, pues, nos habla a nosotros. Puede haber hermanos que tienen la costumbre o cometen el error o la ligereza de dejar de congregarse. Y la misma palabra en el versículo 26 lo cataloga como un pecado. Es pecado. Igual que si ellos hubiesen dejado de celebrar la Pascua, les habría sido pecado. Y había otros requisitos allí. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día.
Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerte. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Moisés, no actuando a modo propio, les dijo: esperad y oiré lo que ordena Jehová. Siempre tenemos que seguir las ordenanzas del Señor acerca de vosotros. Entonces habló Moisés diciendo: cualquiera de vosotros, le habló Jehová, cuando Moisés le preguntó, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o vuestros descendientes que estuviera inmundo a causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová, pero ya no va a ser en el primer mes. Dice: en el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrará con panes sin levadura y hierbas amargas. No dejará animal sacrificado para la mañana, ni quebrará hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje y dejara de celebrar la Pascua, esto se refiere a los hermanos que dejan de asistir. Esto es grande. Dice: la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo ofrenda a Jehová. El tal hombre llevará su pecado. En Romanos 12, versículo 1. 1, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros dejamos de presentarnos cada primer día de la semana para adorar al Señor, para presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y limpio, corremos el riesgo y de seguro vamos a ser cortados del pueblo y de la presencia del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pero el Señor allí también les habla y les dice que el animal sacrificado no lo dejarán para el otro día, igual que el Señor cuando fue crucificado, no quedó ahí en la noche. Y agrega, dice: ni quebrará hueso de él, haciendo una paralelo con lo que él dijo, que se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 36, donde dice la palabra del Señor que, para no cometer errores, 19:36, dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. La palabra de Dios es un encadenamiento de eventos que sobrepasa toda lógica y la lógica humana. Es el libro exacto y todo se corresponde, unos eventos con otros, unas ordenanzas con otras. No cambian, porque la palabra del Señor no cambia. También hay otra indicación allí y dice: y si morare con vosotros extranjeros y celebrarle la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Cuando nosotros tenemos un residente, un invitado, alguien hospedado en nuestra casa, sería un extranjero, no pertenece al pueblo de Dios. Y vamos el primer día de la semana a celebrar el culto de adoración a nuestro Señor. Esa tal persona, según lo que el Señor nos indica aquí, no puede quedar en casa. Tenemos que llevarlo. Tenemos que llevarlo porque dice que si morare con vosotros extranjero, tenemos que llevarlo, presentarlo, que tenga contacto con la presencia del Señor, porque además en Romanos 14:11 dice que toda rodilla se doblará delante de Dios. Toda rodilla, sin hacer excepción. Toda rodilla debe doblarse delante del Señor. No podemos entonces prohibirle o quitarle esa oportunidad a esa persona que está entre nosotros, no siendo hermano en la fe, de dejarlo
sin algo al que él también tiene derecho, porque el Señor también dijo, hay otro rebaño que no es de mi redil, a ese también debo traerlo. El segundo evento que se nos presenta allí en este capítulo está a partir del versículo 15. Dice, el día del tabernáculo fue erigido, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Cuando nosotros, hermanos, estamos reunidos el día domingo, allí está la presencia del Señor. No importa si es un edificio bonito, si tiene goteras, si falta arreglarlo, si no es muy vistoso, porque no es el edificio, no es el sitio, sino es la dedicación para quién ha sido dedicado ese sitio y sobre todo en ese momento. Allí está la presencia del Señor. Y dice allí que había una nube. Dice, cuando la nube se alzaba, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. En el día era una nube y en la noche era una columna de fuego. Y qué interesante esto y maravilloso al mismo tiempo. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en un desierto, podría ser en las afueras del Cairo o aquí en nuestros médanos o en esas llanuras inhóspitas que hay en cualquier país, Texas. Sabemos que de día el calor es abrasador y de noche el frío congela los huesos. Y qué sabroso sería, diríamos nosotros, tener una nube que nos cubriera en el día, nos protegiera de las inclemencias del sol. Allí estaba el Señor en forma de nube, su presencia, cubriendo a su pueblo, protegiéndolo de día de las inclemencias del sol, de las inclemencias del tiempo, dándole refrigerio, dándole refresco, porque en el desierto no se puede vivir, y menos 40 años. Y de noche, siendo lumbrera, abrigándolo, protegiéndolo de los animales, como dice el Salmo 23, de noche no temerá mal alguno, siendo su lámpara, siendo su protección. Lo interesante de esto, hermanos, es que aunque hoy nosotros no tenemos esa nube en forma de, como la tuvieron los hebreos que estaban allí por el desierto, pero no debemos preocuparnos, porque a cambio de esa nube que nos dirige, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, que nos protege, que nos transforma. Quien lee la palabra de Dios, quien estudia la palabra de Dios, quien acepta lo que está en la palabra de Dios, está protegido de día y de noche. A veces nos llama la atención, se dice que por qué somos mejores amigos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, porque leemos la palabra del Señor, porque nos dejamos guiar, así como su pueblo se dejó guiar por esa nube y por la columna. Y de día andaban y de noche paraban. A veces paraban un día, paraban un mes, como dice el versículo 22, dice, bueno, el 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana
o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre ellos, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Nosotros no nos movemos por vista, sino nos movemos por fe. No nos podemos mover solos, tenemos que movernos con la guía del Señor. Estábamos hablando hace rato y se oraba por el hermano Sergio, y yo quisiera que todos mis hermanos, cuando fueran a emprender un viaje, ahora que parece que las circunstancias llevan a eso, deberíamos pedir antes la guía del Señor y no movernos porque podemos movernos por nosotros mismos, sino movernos porque el Señor nos guíe. En Hechos, el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 29, dice, en Él vivimos y nos movemos. Nosotros no podemos hacerlo solos. Por nosotros solos no podemos. Al finalizar el capítulo, en el versículo 23 dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Nosotros tenemos la gran ventaja que no solamente tenemos este testamento, esta palabra como guía. Ellos se movían por lo que Jehová a través de Moisés les decía. Nosotros nos movemos hoy en día o debemos movernos por lo que el Señor nos indica a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice él mismo de él, que dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, la luz, el pan. Todas estas características y atributos que tiene el Señor nos da la idea y la certeza de que si andamos en sus caminos, como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por su palabra, como su pueblo se dejó guiar por la columna de fuego en la noche y por la nube en el día, estoy seguro de que así como su pueblo arribó con feliz término a la tierra prometida, nosotros vamos también a arribar a la tierra prometida que el Señor nos tiene ofrecido. Él cumple sus promesas, Él es verdadero y la fe y la confianza tenemos que ponerla en Él para llegar con feliz término a esa tierra celestial que Él nos prometió. Este es un buen momento para orar, pedirle al Señor la guía y pedirle que nuestra mente y nuestro corazón esté siempre presto a dejarnos guiar por sus mandatos, por sus ordenanzas y por su palabra. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, Señor Padre, Creador de todas las cosas, Creador del universo, Creador nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor, porque una vez más permites que podamos leer el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Sabemos que así como la nube no era lo importante allí, ni la columna de fuego, sino era tu presencia. Así el libro santo que leemos no sería nada si no está la presencia tuya en cada uno de sus versículos, en cada una de sus oraciones, en cada una de sus expresiones allí. Te queremos pedir, Señor, en este momento que nos des un corazón dispuesto
una mente dispuesta para que siempre sigamos esa guía, Señor, que tú quieres que sigamos, que eres tú, que eres tu Hijo, también tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que siempre tengamos en cuenta que la celebración de la Pascua que ese pueblo tuvo es nuestra celebración hoy en día del recordatorio del sacrificio que hizo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para liberarnos del pecado, para darnos una identidad, para hacernos aceptos a ti, Señor, y por medio de Él ser tus hijos y coherederos con Él en tu gloria. Te queremos bendecir, Señor, te queremos decir que te queremos mucho, que te amamos, Señor, que no te apartes nunca de nuestra vida, que no permitas que nosotros nos apartemos, que los hermanos que alguna vez se han ido de tu presencia puedan regresar, Señor, para que sigan gozando de todas las maravillas que tú tienes, sobre todo la esperanza de la vida eterna. Te pedimos esto, Señor, en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.